Eres de las personas que no puedes dejar que otros, digámoslo así, tengan ideas o algo, sino que tú siempre estás imponiendo lo que tú piensas. Lo importante es mirar entre nosotros qué tanto de orgullo puede haber. ¿Está bien? Porque mientras no lo trabajes, no podrás desarrollar relaciones sanas y no podrás ser usado por el Señor. Cuando tú pones los ojos en los hombres, normalmente sales defraudado porque ellos no pueden hacer nada. Solamente Dios te puede conceder las peticiones de tu corazón. No busques al hombre, porque del hombre no recibirás nada. Muchas gracias por conectarse a través de nuestros medios, de nuestros canales, especialmente YouTube. Si te conectas a nuestro canal, te invito a que te suscribas al canal y nos regales un like, sobre todas las cosas que comentes, para que podamos saber tus impresiones de este tema. La iglesia de Puente Largo está feliz de que estés con nosotros y te manda este aplauso poderoso y este saludo en el nombre de Jesús. Ok, vamos a estar viendo en el día de hoy 7 confrontaciones al corazón orgulloso. Básicamente vamos a ver este tema porque comenzamos desde hoy 7 días de adoración continua. Desde hoy, al terminar este culto y hasta el otro domingo, cuando termine este mismo culto, vamos a tener 7 días en donde el templo no va a estar cerrado en ningún momento, sino que va a haber adoración permanente acá. Todo el tiempo. Si usted, por ejemplo, llega a las 6 de la tarde, va a haber adoración. Si llega a las 5 de la tarde, aquí va a haber alguien adorando. Si viene a las 9 de la mañana, o si se queda por la noche, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, aquí va a haber adoración sin parar. Así que si usted quiere disfrutar de esto, va a estar recontrapoderoso. 7 días de adoración continua. Y le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué quieres trabajar en esos 7 días? Y Él me empezó a dar así como una agenda para cada día. Y en este primer día el Señor dijo: quiero que mi pueblo, digámoslo así, que deje el orgullo, que cese en el orgullo, que mi pueblo se humille. Y entonces me llevó a este pasaje famoso de Eliseo y Naamán. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 5. Y te quiero mostrar 7 confrontaciones al orgullo de este personaje, Naamán. Y creo que al confrontar las 7 cosas que Dios hizo con él, pienso que nos puede confrontar un poquito a nosotros en algunas. En algunas nos identificamos con Naamán. Déjeme leer el versículo 1. Dice, Segunda de Reyes capítulo 5, el versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Diga conmigo: alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. O sea, lo que nos presenta aquí es este cuadro: un hombre que era un héroe de su nación, un héroe, considerado un general de lo mejor que ha existido, y toda la gente de su pueblo lo amaban profundamente. Aquí el peligro del amor, digamos, hacia este tipo de personajes son 2 cosas. Uno es que somos muy dados a pasar de la admiración, que es importante, porque sin admiración no hay liderazgo. De la admiración pasamos a la honra, y está bien, hay que honrar a nuestros líderes, porque si tú no honras a tus líderes, pues ellos tampoco pueden ejercer su labor. Por ejemplo, si en una casa los hijos no honran a sus padres, pues los padres tampoco pueden llevarlos a sujeción y obediencia. Si por ejemplo una esposa no honra a su esposo, lo más normal, lo que va a pasar es que los hijos tampoco lo van a honrar y no se van a sujetar, y eso les traerá un daño. Así que hasta honrar está bien. El problema es cuando pasamos de la honra y nos vamos a un extremo un poquito mayor y entramos en idolatría, idolatrar gente. Cuando idolatramos gente, terminamos mal, porque toda idolatría que establecemos nos trae a nosotros consecuencias terribles como ansiedad, frustración y finalmente decepción, porque ningún hombre, ningún ídolo va a cumplir las cosas que solo Dios puede cumplir. Pero por el otro lado, y es muy importante esto que te voy a decir, el ser humano fue diseñado para adorar, pero no para ser adorado. Es decir, cuando tú adoras a Dios, entras en una dinámica, digámoslo así, de ambiente espiritual en el cual Dios te creó. Dios te creó para que adores a Dios. Entonces, en la medida en que lo adoras, está súper. Pero el problema es que cuando un ser humano es adorado, ese ser humano termina con el corazón corrompido.
su corazón se corrompe. Por eso uno ve personas que en un comienzo son, en el ámbito espiritual, líderes muy poderosos, ungidos por el Espíritu Santo, llenos de la palabra, tan especiales. Empieza a crecer su influencia y el pueblo de Dios empieza a honrarlos, y después los empiezan a idolatrar, y cuando llegamos a esas idolatrías, ¡pum!, el corazón de ellos se corrompe. Conozco muchos líderes así, líderes de alabanza, salmistas, cantantes, pastores, apóstoles, gente del pueblo de Dios, que empezaron tan bien y terminaron tan mal porque el pueblo los idolatró y el corazón se termina corrompiendo. Creo que un poco Naamán está sufriendo de una enfermedad física, pero creo que lo que nos muestra el pasaje es que la verdadera enfermedad de él estaba por dentro, y era su orgullo. Se acostumbró tanto a la adoración de su pueblo, se acostumbró tanto a la idolatría de su pueblo, que se llenó de soberbia, de orgullo. Y entonces, si ustedes lo notan en el pasaje, y lo vamos a ver, más que sanar su carne, el Señor estaba interesado en sanar su corazón, para que se humillara y pudiera ser de nuevo un instrumento del Señor. Entonces, ¿qué tal si vemos un poco el proceso de Naamán y nos confrontamos nosotros? Yo creo que hoy lo importante no es juzgar a Naamán, ya él tuvo lo suyo. Lo importante es mirar entre nosotros qué tanto de orgullo puede haber. ¿Está bien? Amén. ¿Se quedaron mudos? Acuérdense que necesitamos hoy pues hacer una manifestación. Sí, amén. Bueno, muy bien. Gracias. Creo que los tengo dormidos. Algo pasa. ¿Están conmigo? Bien. Entonces, 7 confrontaciones al corazón orgulloso. El corazón orgulloso desarrolla estrategias y cosas. La primera confrontación es esta. Veo en el pasaje lo siguiente. Dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató, es decir, a su rey, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Creo que la primera cosa que Dios trató con Naamán es esta. Naamán creía que como él tenía esta influencia de ser tan amigo del rey de Siria, el rey de Siria les daría cartas que lo llevarían al rey de Israel, y entonces él se encontraría con gente de su abolengo, con gente de su altura, con gente de su nivel, de su clase, y ahí ocurriría su sanidad. Es decir, que la primera cosa que siento que Dios está tratando con él es esta idea del tráfico de influencias. Esta idea que tenemos las personas cuando nos llenamos de orgullo, de creer que por nuestras influencias, por nuestras amistades, por nuestros contactos, o porque tenemos personas que nos favorecen, o por las dádivas que damos, o por los sobornos que hacemos, entonces conseguiremos las cosas. Y resulta que Naamán aquí es confrontado, porque cuando él llega al rey de Israel, el rey de Israel, en lugar de sanarlo ni decirle nada, le dice: ¿quién soy yo? ¿Acaso soy Dios? Yo no puedo hacer nada. Yo creo que más bien el rey te envió para fastidiarme y para armar una guerra. Hay muchas personas, el Señor me decía lo siguiente, me decía: muchos de mis hijos están acostumbrados a manejar las cosas a punta de influencias, a punta de sobornos, a obtener contratos, a obtener favores, a obtener así, a través de encontrarse con los importantes. Pero el Señor dice: en mi reino no será así. Si ustedes quieren ser bendecidos y prosperados al nivel que los quiero llevar, dice el Señor, entonces tendrán que acudir a mí, y que yo sea su única palanca. Y si me ven a mí como su única palanca, entonces la bendición vendrá sobre mi pueblo. Wow. La segunda cosa que creo que Dios empezó a tratar con Naamán aquí es esta, y es que Naamán fue a buscar en el hombre lo que solamente Dios puede darte.
Él puso sus ojos en el hombre. Cuando tú pones los ojos en los hombres, normalmente sales defraudado porque ellos no pueden hacer nada. El rey finalmente lo sacó con las manos vacías, no encontró nada, ni siquiera el rey se dispuso a orar por él, simplemente lo tomó como un enemigo y lo tomó como una jugada política y terminó rechazándolo. Así que vamos, dígale a la persona que está al lado: solamente Dios te puede conceder las peticiones de tu corazón. No busques al hombre, porque del hombre no recibirás nada. Abraza a unas 2 o 3 personas a tu lado y díselos así: busca a Dios, no busques al hombre, del hombre no recibirás nada. La tercera cosa que yo veo que Naamán tenía que ser tratado para poder sanarse, no solamente en su carne sino en su corazón, es de la prepotencia por las posesiones. La persona orgullosa se siente más que los demás por lo que tiene. Y lo veo así, dice el pasaje que cuando Eliseo, el varón de Dios, versículo 8, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán, mira, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. O sea, yo lo veo a él ahí como en esa prepotencia de llegar y pensar que porque tienes carros, que porque tienes escoltas, que porque tienes esta comitiva y toda esa cuestión, como que eres más que los demás. Y creo que eso es algo que nos pega un poquito duro a nosotros. A veces, y les puedo hablar un poquito de mi experiencia, yo me muevo entre pastores, y una de las cosas que me fastidia tremendamente de los pastores, de algunos de los pastores, no de todos, de algunos, son poquitos realmente, pero en algunos círculos que a veces me he movido, es encontrarme con pastores que la primera pregunta que te hacen es: ¿cómo te llamas? Entonces uno dice: Luis Beltrán, mucho gusto. La segunda pregunta que te hacen es: ¿cuál es tu ministerio? Y entonces todos empiezan a decir: yo soy apóstol. Ah, hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? No me digas José, dime apóstol. Y aquí en adelante toca decirles así: apóstol, profeta. El otro dice: yo soy obispo. Y el otro dice: yo soy apóstol, obispo, yo soy arcángel, soy el ángel de la iglesia. El otro dice: yo soy apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, actor y cantante. Wow. Y tú, Pastor López, mucho gusto. O sea, todo el mundo, una cosa impresionante. Una cosa impresionante. La tercera pregunta que se hacen es: ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Y entonces, dependiendo de la cantidad de miembros, o sea, es una cosa tremenda. Pero la cosa que más me asombra es cuando salimos al parqueadero, la competencia de carros. Como que sientes que porque tienes el mejor carro, entonces tienes la iglesia más bendecida. Y muchos de ellos, claro, como me ven que soy de Puente Largo, y pues piensan que, o sea, ¿tú eres pastor de Puente Largo? Sí. Ah, tu iglesia es donde no dicen amén sino ok. Ah, tu iglesia es donde no te dicen pastor sino pastor. Mi paz. Ah, tu iglesia es donde el libro favorito es Oseas. Entonces imaginarán que yo pues tengo un flamante carro, y cuando salen y tu carro es este, ¿es ese? Y me miran como: todo porque tengo un Renault Sandero, que a propósito es o sea, de Renault, Sandero, Sandero. Nosotros decidimos con mi esposa ofrendarle a la iglesia una camioneta que teníamos. La compramos, se la ofrendamos a la iglesia y la usamos. Pero es de ustedes, es de la iglesia. Que a propósito mis hijos me decían: ¿y ahora que la camioneta es de la iglesia, que la van a manejar todos? No, o sea, la vamos a manejar, pero es de la iglesia. Pero ya está vieja, ya se le sienten los años por todos lados a mi camioneta. Entonces la gente se asombra de que yo no tenga un carro como el que la mayoría de ellos tienen, porque hay una competencia, porque piensan que por tener más miembros o por tener más, entonces soy más. ¿Sabe una cosa? Hay personas que andan en los carros más finos de este mundo y son personas despreciables delante de Dios.
Y hay personas que andan en sanderitos y en carros sencillos. Y son siervos de Dios. No te importa el carro que tengas, lo que importa es que tienes a Cristo en tu corazón. Y esa es tu verdadera riqueza. Veo un poco a Naamán también en otro estilo. Y es que las confrontaciones que recibe son muy duras, porque él llega con su pompa, llega con su carro, llega con sus carruajes, con sus caballos, con su dinero, con todo lo que trae. Y entonces al entrar a la casa del profeta, el profeta dice: hey, llegó Naamán. Y manda a llamar a uno de sus siervos. El profeta manda a llamar a alguien y le dice: hey, ven, tú, el más pequeño, sí, tú, ven. No, hermano, es un ejemplo que estoy poniendo, tranquilo, quédate allá. Ven. Entonces viene el siervo y le dice: mira, sal y dile a Naamán que se meta 7 veces al río al río Jordán y que Dios lo va a sanar. Que se meta 7 veces y que Dios lo va a sanar, ¿sí? Y entonces la persona orgullosa es una persona voluntariosa y caprichosa. Esa fue la cuarta cosa que Dios trata a Naamán. La primera que trata es tráfico de influencias. La segunda es buscar en el hombre lo que solo Dios te puede dar. La tercera es la prepotencia por las posesiones. Y la cuarta que estoy hablando es ser voluntarioso, caprichoso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que el versículo 11, mira la reacción de Naamán. Hey, si fuiste por una palabra de sanidad y ya te la dieron, feliz. Pero ¿qué dice? Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí. ¿Cómo es la persona voluntariosa? La persona voluntariosa es la persona que siempre quiere que los demás hagan lo que él quiere. Todo tiene que hacerse de acuerdo a mi voluntad. Entonces ahora que llega a la iglesia dice: en la iglesia también todo debe hacerse de acuerdo a mi voluntad. ¡Yuhu! Entonces dice así: yo pensaba que Naamán saldría y que estaría en pie frente a mí y que invocaría el nombre de Jehová su Dios y que alzaría su mano y que luego tocaría el lugar donde estoy enfermo y entonces la lepra desaparecería. O sea, lo que me enoja es que no hizo como yo quería. Y así hay personas que llegan al cristianismo. Llegan al cristianismo tan acostumbrado a que todo el mundo les corre haciendo lo que ellos quieren y son voluntariosos. Y entonces cuando las cosas no se dan como ellos quieren, hacen pataleta y se enojan, se tiran al piso, lloran. En la iglesia del Señor las cosas no se hacen de acuerdo a tu voluntad, porque precisamente en la iglesia del Señor, y ese es el trato de Dios con todos nosotros, las cosas se hacen es de acuerdo a su voluntad. Él es el Señor, Él es el que manda. Las cosas se hacen como Él dice, no como tú dices. Es como Él dice. Y el proceso de madurez en la vida cristiana consiste en dejar de hacer las cosas como tú quieres y empezarlas a hacer como Él quiere. Para nosotros no es nada fácil ministrar en una iglesia en donde muchas veces quisiéramos que todo funcionara así, 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 y de pronto Dios agarra, por ejemplo, a un John y lo llama y se lo lleva. ¿No le parece que es difícil? Hay personas que están tan acostumbradas a que se haga lo que ellos quieren. Por ejemplo, me cuentan los sugieres a veces que algunas personas, como todos tienen puesto fijo aquí en la iglesia, todos compraron un lugar y ya lo tienen ahí reservado, todos los domingos se sientan en ese mismo lugar, ¿no? Uno ya sabe, ya en tal parte, sí, allá se sienta tal, sí, vino tal, sí, a ver, ¿dónde está? Sí, Johnny está allá, siempre ya sé, yo sé quién está, dónde está, todo, porque ya como que hay puesto fijo. Chévere. Pero los sugieres a veces me cuentan que cuando las cosas no salen como la persona quiere, hay personas que arman tal nivel de pataleta que hasta llaman a la policía. Y eso es un indicio claro de que eres una persona orgullosa.
Piénsalo por un momento. ¿Eres de las personas que llegan a todas horas, a todas partes, a imponer tu voluntad? ¿Eres de las personas que no puedes dejar que otros, digámoslo así, tengan ideas o algo, sino que tú siempre estás imponiendo lo que tú piensas? ¿Eres de las personas que todo lo que los demás dicen es incorrecto, solo lo tuyo es correcto? Tienes un problema serio de orgullo y tienes que trabajarlo delante del Señor, porque mientras no lo trabajes, no podrás desarrollar relaciones sanas y no podrás ser usado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, toca a la persona que está al lado así en su cabecita y dile así: en el nombre de Jesús reprendo este espíritu de pataleta. ¿Listo? Dígaselo: reprendo este espíritu de pataleta en el nombre de Jesús. Reprendo este espíritu de cantaleta. Bueno, eso no tiene nada que ver con esto, pero repréndalo de una vez. Oh Dios. Dios mío. Otra de las cosas que Dios confrontó en Naamán es la soberbia que se da en comparar y menospreciar. Comparar y menospreciar. Miren lo que dice el versículo 12. Dice, obviamente el rey dice: fuera que no sale, ahora me manda al río Jordán. A ver, vamos a ponernos en perspectiva. En Damasco, o sea en Siria, en la capital de Siria, ¿no hay ríos mejores? ¿No está el río Habana y el río Farfar? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso si me lavo en ellos no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, es esta persona que está comparando y menospreciando permanentemente. Claro, obviamente en su comparación siempre lo suyo es mejor que lo de los demás. En el cristianismo de nuestro tiempo, me lo mostraba el Señor, eso está pasando en una forma que está trayendo una muy fuerte división en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, muchas personas sienten que su río, el río, es decir, su iglesia donde se congregan, es mejor que las demás. Y entonces nos comparamos por templos, por equipos de sonido, por pantallas, por calidad de las sillas y una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Si ustedes se dan cuenta, en el Nuevo Testamento no hay ni una sola indicación de construir templos. No hay una sola recogida de ofrenda para templo, porque en el Nuevo Testamento ellos comprendían que el templo eran las personas y que no importaba el lugar donde se reunieran, desde que hubiera 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, eso era un templo, era una iglesia. No importa si hay o no pantallas, no importa si hay o no sillas, no importa si hay o no equipo de sonido. Lo importante es la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Hay lugares hermosísimos. He visitado templos o auditorios hermosísimos en diferentes lugares del mundo y no siento a Dios. He estado en lugares en donde hay piso de tierra. He estado en lugares en donde no hay ni sillas y Dios está tan presente. Es importante que no nos comparemos más, y es importante que no estemos en competencia unos con otros, que valoremos lo que otros tienen y lo que nosotros tenemos, y que nos veamos como Dios nos ve: un solo cuerpo, una sola iglesia. Este espíritu que tiene Naamán aquí es un espíritu de comparación y de menosprecio. No menosprecies a nadie. No menosprecies a nadie, porque todos somos tan valiosos en la obra del Señor. ¿Sabes una cosa? De cualquier persona, del que menos te imagines, puede venir tu bendición. Yo sé que va a venir un día en esta iglesia porque el Señor me lo dijo. Escuchen esto. El Señor me dijo en estos días, en los años 80 y 90, ya iba a decir en los años 1600, sí. Casi se me corre la cosa. Cuando el tirano mandó, sí. Las calles de Cartagena, sí, ya sé. Aquella historia vivió, sí. Pero realmente el Señor me mostraba lo siguiente: en los años 80 y 90 Dios levantó ungidos con diferentes unciones,
Y entonces las iglesias empezaron a girar alrededor de ungidos. Entonces un ungido en la palabra y todos iban con él. Los que les gusta la palabra van con él. Un ungido en sanidades, entonces todos van con él. Un ungido en milagros, todos van con él. Y como que la gran competencia entre nuestras iglesias es al que tenga el ungido más grande. Nuestro pastor fue ungido para los chistes, dicen algunos. Por ejemplo, una iglesia donde el pastor era un actor. Ay, nuestro pastor es un churro, decía. Y hace una competencia de unciones. ¿Sabe lo que demostraba el Señor? Eso está mandado a recoger. La iglesia del siglo XXI, decía el Señor, va a ser una iglesia que no va a ser la iglesia de un ungido, sino una iglesia de ungidos. No sé si lo entiendes. Y el Señor me mostraba que hasta el más pequeño de la iglesia iba a ir a lugares, a su lugar de trabajo, a donde estuviera, y él iba a ser usado en sanidades, en milagros, en manifestaciones del Espíritu, en restaurantes, en el lugar que fuera. No necesariamente aquí en el auditorio, en el lugar que fuera. Dios va a levantar una iglesia en este tiempo, Puente Largo, escúchalo bien. Una iglesia de adoradores, una iglesia de gente que va a moverse en los dones del Espíritu Santo. Hasta el más pequeño sanará, hasta el más pequeño traerá liberación, hasta el más pequeño se moverá en la unción del Espíritu Santo, porque el Señor dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y escucha esto: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Dice el Espíritu Santo: en los días que vienen derramaré mi espíritu de tal forma que será como las aguas que cubren el mar. En el agua ya no se ven así altibajos, el agua lo cubre todo y nos lleva a todos a una dimensión del Espíritu. Lo recibe en el nombre de Jesús. Una iglesia de ungidos. Entonces los que presiden simplemente sean entrenadores de los ungidos, pero no más competencia de ungidos. Lo que se viene en este tiempo es que se acaba el desprecio y la comparación, y empezamos a movernos en un ambiente de mayor madurez. Dígale a la persona que está al lado: yo te necesito y tú me necesitas. Dejemos de menospreciarnos. ¿Sí? Dígaselo. Ese es el momento para que se lo digas a esa chica que se lo querías decir hace rato. Yo te necesito y tú me necesitas, y nos necesitamos. Gloria a Dios. Esos abrazos son poderosos. De ahí han nacido varios matrimonios. Muy bien. La última. ¿Están conmigo o no? Ay, no, me salté una. Tráfico de influencias, buscar al hombre en lugar de Dios, prepotencia de posesiones, ser voluntarioso y caprichoso, pataletudo. Ya rompió con el espíritu de pataleta. Bien. La quinta que se me olvidó decirles es ser sordo a consejos. Hasta la persona que es orgulloso no se deja aconsejar de nadie. El siervo le dijo: mi Señor, Padre mío, déjate, métete en el agua. ¿Qué te cuesta meterte en el agua? Le tuvo que dar un consejo uno de sus siervos, porque por su orgullo él no pudo avanzar. Y muchas personas son tan sabios que no se dejan aconsejar de nadie. Eso también lo trató el Señor con Naamán. Lo trató del menosprecio, haciendo comparaciones. Y lo último, séptimo, creer que el dinero lo compra todo. Fue y se metió en el agua, se metió las 7 veces, y cuando salió, vino donde el profeta y le dijo así. Volvió al varón de Dios, versículo 15. Él y toda su compañía se puso delante de él y le dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra que no se dará a tu siervo un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni se convirtió, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra.
O sea, para que viniera la conversión de Naamán, hasta que se convirtió de corazón y reconoció que Dios era Dios, tuvo que convertirse su bolsillo. Y él tenía una cosa incorrecta con su dinero, y era pensar que él podía pagar para que le hicieran. Y fue a tratar a Eliseo como si fuera un curandero. Y fíjense que Eliseo, a diferencia de los pastores de nuestro tiempo, rechazó la ofrenda. Dígame una cosa, los pastores de nuestro tiempo, si le vas y le llevas una ofrenda, ¿qué hacen? Venga para acá, ¿sí o no? De una, pacta ahora mismo, vamos, levántate, ¿sí o no? Pero sabe una cosa, que Naamán tenía que enseñarle una lección importante para su corazón. Las cosas del Señor no se compran, ni por más plata del mundo que des, no se compran. Las cosas del Señor son por gracia, son gratuitas, son bendición de Dios para su pueblo. Deja de pagar por lo que es gratuito. Hoy en día, que en tantas iglesias se venden los milagros, decía, Dios mío, hay que acabar con ese negocio. Las cosas del Señor son gratuitas. ¿Lo creen o no lo creen? El tema de ofrendar es diferente que pagar y tratar así. Fíjese lo que pasó. Giesi, que era como el manager de Eliseo, va y alcanza a Naamán y le dice: oye, te manda a decir mi señor que finalmente sí, que sí le mandes algo. Y se queda con la ofrenda. O sea, Giesi tenía un corazón dañado. Y va y alcanza al general y le pide la plata, y se va con la plata. Y miren lo que pasa. Eliseo lo ve y le dice a Giesi: por cuanto recibiste ese dinero, ahora la lepra que tenía Naamán te va a pasar a ti, y vas a ser leproso para siempre. Increíble. O sea, para el general sí hubo sanidad, pero para Giesi ya no hubo sanidad nunca. Para siempre quedó leproso. Por eso hay ofrendas que no hay que recibir. Hay ofrendas que no hay que recibir, porque no provienen de un corazón desinteresado. Por eso hay muchos siervos de Dios que están así enfermos, porque no disciernen la voluntad de Dios. No trates de pagar lo que es gratis. Es gratis, es por gracia. En este primer día el Señor dice esta palabra. Dice así: ¿quieres ver a Colombia sana? ¿Quieres que yo traiga sanidad sobre Colombia? Dice el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscan y me claman y se convierten de sus malos caminos, entonces yo sanaré la tierra. La sanidad de Colombia depende de que nosotros como iglesia nos humillemos delante del Señor. Pasa un tiempito ahí en la presencia del Señor, unos instantes. Trabaja con tu corazón. Dile al Señor: Señor, tengo tantas cosas de lo que veo en este general. Despójate de ellas ahora. Dile: Señor, no quiero manejar tráfico de influencias en la iglesia. No quiero poner mis ojos en los hombres. Vamos, díselo al Señor. Dile: Señor, yo no quiero pensar que porque tengo posesiones soy más, o por mis títulos. Enséñame a verme como igual a todos los demás. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús a despojarme, Señor, de todo menosprecio, de toda comparación. Ayúdame a escuchar consejos sabios. Señor, permíteme ser obediente a tu palabra. Si tú dices que me meta en un río, me meto en el río, sin cuestionar tu palabra. Señor, inclino mi cabeza. Inclino mi cabeza. Me humillo ante ti, Señor. Señor, usaré mi dinero para ofrendar pero no para comprar ni pagar lo que es gratis. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, me humillo delante de tu presencia. Díselo al Señor. Dile: Señor, me humillo.
Me humillo con todo mi corazón. Gracias por esta iglesia tan linda, Señor. Una iglesia tan receptiva a tu palabra. Comenzamos desde hoy, desde este instante. Declaramos el comienzo de los 7 días, 24 horas de adoración, en donde tu presencia va a traer cambios y transformación sobre nuestra congregación y sobre esta zona de la ciudad. Lo declaramos abierto desde ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén.